Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Un cordial saludo, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, uno de los programas de la Radio de la Virgen dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois y en el control José Luis Lois, mi padre. Decía Hipócrates, curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Dicen que no hay mejor medicina que la que llega con mano firme y corazón sereno. Y desde el siglo pasado los médicos de España tenemos un patronazgo que nos acompaña en esa difícil alquimia de curar cuerpos sin olvidar las almas. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que celebramos el próximo 27 de junio. A ella nos encomendamos. Y hoy en el micro de Radio María en España, en este lunes de mayo, me acompaña la doctora Almudena Esteban Maurer. Buenos días, Almudena. Buenos días, Alicia, un placer conocerte. Igualmente, tenía muchas ganas de que vinieras, muchas ganas de hacer este programa, porque Almudena, que es madre de 3 hijos, es médico de familia, máster en cuidados paliativos y en bioética, y médico de la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios. Muchas gracias, Almudena. Y como es lógico, pues hoy vamos a hablar de los cuidados paliativos. Hablaremos en el programa de hoy de muchas cosas, lo que nos dé tiempo, a lo mejor hay que hacer varios, pero bueno, sobre el tipo de trabajo que se hace en una unidad domiciliaria de paliativos, cómo acogen las familias los cuidados, la esperanza de los cuidados paliativos, siempre hay algo que hacer, me decía Almudena, también las diferencias entre sedación y eutanasia, y bueno, la dignidad relacionada con el cuidado. Y en la sección de Medicina y Cultura hablaremos de un libro relacionado con este tema. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. Pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, así como en otras plataformas de podcast como Google, Spotify, Apple Podcast o Amazon Podcast. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María en este mes de mayo y empezamos. El problema médico de hoy. Como decía en el sumario, hoy me acompaña aquí en la radio Almudena de Esteban, médico de familia, especialista en cuidados paliativos. Almudena, buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿por qué has llegado a ser médico de paliativos? Pues mira, yo estudié la carrera en una universidad aquí en Madrid. Me costó muchísimo sacar la carrera, repetí un año, los siguientes años casi repetía todos y ya en quinto de carrera estaba un poco agotada y tenía que elegir una optativa y elegí la optativa de cuidados paliativos. Y la primera clase que tuve la recuerdo, la he recordado desde ese día casi todos los días, porque el médico que estaba ahí nos preguntó a todos los que estábamos, que éramos 10 o 12 como mucho, que por qué habíamos querido estudiar medicina. Y entre todas las preguntas, al final un poco la conclusión que nos dio fue que nosotros nos habíamos hecho médicos porque queríamos ayudar a las personas y no tanto curar, y que al final lo que era la carrera se nos olvidaba un poco ese foco de querer ayudar y nos centrábamos en esa búsqueda de el diagnóstico, la curación y tal. Y realmente eso me interpeló tanto que dije yo tengo que dedicarme a esto. Y recuerdo que la optativa era los viernes por la tarde a las 3 de la tarde, que pues era una hora que no apetecía. Además tenía que ir desde el hospital a la universidad, que me tenía que cruzar todo Madrid. Y yo iba feliz, o sea, porque era como que era el sentido de que yo veía que era como el sentido que yo tenía de por qué yo había querido estudiar medicina.
como decía Hipócrates, que decía yo al principio, ¿no? Curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Por eso él había elegido esta frase de Hipócrates, que es el iniciador de la medicina como la conocemos actualmente, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos un poquito, porque claro, la gente ahora está muy de moda, ¿no? Los paliativos tan defenestrados, digamos, a favor de la eutanasia, que es a lo que llaman con este eufemismo, ¿no? La prestación de ayuda a morir. Y claro, cuánto miedo también hay a veces en los últimos días en un diagnóstico de que ocurra lo peor, ¿no? Y luego también el desconocimiento de lo que son los cuidados paliativos. Me gustaría que nos acercaras un poquito a este mundo y qué tipo de enfermos veis, porque no son todo pacientes oncológicos, también tenéis otro tipo de pacientes. Cuéntanos un poquito tu día a día. Pues mira, los cuidados paliativos al final nacen con una idea, y es una atención integral de una persona que tiene una enfermedad terminal e irreversible. Lo que pasa es que muchas veces parece que ya, y muchos pacientes llegan, no, es que me han mandado a paliativos. Ya, bueno, pero eso no significa que te vayas a morir hoy. Significa que ya estás en un proceso de final de vida que no sabemos cuánto va a durar, pero que se trata ahora de buscar la mejor manera de que puedas vivir tú este momento, ¿no? O sea, es centrar la calidad de vida en un tiempo que sabemos que es limitado. Claro, porque se han agotado las posibilidades terapéuticas curativas, digamos, o son enfermedades, no tienen por qué ser oncológicas, que a lo mejor ya pues han agotado efectivamente todas las quimioterapias o cirugías o lo que sea, y ya el tumor sí o sí va a seguir, pero también enfermedades como la insuficiencia cardíaca terminal, que el corazón ya no puede más y a lo mejor no es candidato a un trasplante, o una enfermedad respiratoria terminal. Exactamente, o una enfermedad renal también crónica y en fase terminal, las enfermedades neurodegenerativas, y luego ahora también lo que hay cada vez más y más en auge son las demencias, que cuesta mucho tanto para la persona como para la familia. También vosotros seguís demencias, entiendo que también muy a la par con los médicos de familia. Sí. Que un poco recurrimos a vosotros cuando ya pues nosotros se nos escapa un poco pues la vía, a lo mejor la vía oral, hay que ponerle una vía subcutánea, no se le pueden dar los medicamentos que el paciente tomaba, no sé, cuéntanos un poquito. Pues sí, o sea, bueno, para empezar, el médico de familia es fundamental también en nuestro trabajo, y es verdad que ahora, como la medicina de familia está como está, por desgracia, no podemos tener un apoyo tan fuerte, pero cuando encuentras un médico de familia que realmente conoce a la familia, que está comprometido, que se preocupa por el paciente, el trabajo para nosotros es mucho más fácil, porque al final nos coordinamos con el médico de familia y damos un apoyo a la familia y al paciente, ¿no? Pero que muchas veces la familia es la que sostiene ahí, y el médico está ahí, su médico de cabecera está ahí apoyando, sosteniendo, y conoce mucho más de lo que nosotros conocemos y podemos llegar a conocer. ¿Qué soléis encontrar cuando vais al domicilio? Porque actuáis normalmente en domicilio, también, bueno, en hospital también hay, por supuesto, paliativos, y también has trabajado en hospitales, pero en una atención a domicilio, un equipo de soporte y atención a domicilio que llamamos, a veces pues es la conspiración del silencio, no se les ha dicho lo que tienen. Sí. ¿O qué soléis encontraros? Pues mira, nosotros normalmente hacemos una llamada primero de valoración así como inicial para ver cómo está el paciente y ver en función de cómo esté cuándo lo programamos. No solemos tardar más de una semana en ver a un paciente, y muchas veces pues nos dicen: no le diga a usted, doctora, que viene de paliativos. Y nosotros, bueno, pues les explicamos que evidentemente no vamos a ir a decirle directamente, pero que si nos pregunta, pues lo vamos a explicar, que por el hecho de estar en paliativos no significa que se vaya a morir, ¿no? Eso ya lo he dicho antes. Pues esas cosas lo vamos explicando, y cuando se ponen ahí que no quiero que lo sepan, que no, bueno, no se lo vamos a decir, pero si nos pregunta no le vamos a mentir, ¿no? Y vamos ahí un poco trabajando con la familia, porque al final muchas veces el pacto de silencio es una forma que utilizan los familiares para proteger al paciente, pero realmente al final hace más daño al paciente que le ayuda, porque el hecho de ver el paciente que la situación no va bien y no poder compartirlo con su familia le genera más sufrimiento por ese aislamiento. Muchas veces hay pacientes que nos quedamos solos y me dice: doctora, yo sé que me estoy muriendo, pero no se están dando cuenta los que están a mi alrededor, ¿no? Y es muy duro, porque dices, o sea, qué pena que es una situación única, la muerte,
y que no se está pudiendo enfrentar acompañado. Es verdad que hemos hablado aquí en el programa alguna vez de la verdad asumible, ¿no? De cómo, pues a lo mejor no pueden asumir todo el principio, pero poco a poco, bueno, todos sabemos que nos vamos a morir, eso es una cosa que tenemos todos segura, y es bonito poderse preparar para este momento y vivirlo lo más confortable posible. Claro que para eso estáis vosotros, para aliviar los síntomas físicos, y bueno, pues vienen este tipo de dudas, ¿no? Cuando pasamos, a lo mejor, bueno, no vamos a hablar tan rápido de la situación de últimos días, porque el proceso puede ser muy largo. Sí. Y claro, a lo mejor el paciente viene con un montón de medicamentos que a lo mejor vosotros tenéis que empezar a retirar, que esto es una cosa que también es difícil de entender, ¿no? Sí, eso les cuesta muchísimo, ¿no? Sobre todo pues pacientes que están en una insuficiencia cardíaca terminal o que han tenido pues durante muchísimo tiempo diabetes, hipertensión, y dicen, ¿pero cómo me lo van a quitar? Bueno, pues es porque en este momento no es necesario, porque al final un tratamiento preventivo en este momento no se necesita. Si hablamos de una prevención de aquí a 10 años y sabemos que la esperanza de vida está por debajo, pues no tiene sentido añadir una medicación que además produce efectos adversos. Claro, y esto a veces cuesta entender, ¿no? Porque parece que estamos ya dando como la facilidad para que se muera antes. Y es verdad que tenemos lo que llamamos inercia terapéutica, que es no quitar cosas, no tener miedo a retirar medicación, que a veces puede ser más contraproducente, porque claro, muchos medicamentos tienen un riesgo que asumimos, pero que en estos pacientes es peor que lo que le puedan aportar. Esto, o sea, que hay que vivirse, se tiene que hacer poco a poco, claro, con consenso, con mano izquierda también, para que lo vayan entendiendo. Sí, hay gente que agradece mucho quitarles medicación y hay gente que te lo pide, pero hay gente que le cuesta más, ¿no? Entonces, pues ahí yo suelo intentar pactar con ellos. Venga, pues vamos a ver qué medicación ahora mismo es la menos importante, ¿no? Un poco por facilitar y ya ir viendo en función de cómo está, cuando empieza a aparecer algún efecto adverso o alguna cosa, y decir, mira, no tiene sentido, lo quitamos, ¿no? Y retomamos un poco esa conversación que tuvimos en ese momento, ¿te acuerdas? Tal, y se acuerdan y dicen, venga, pues sí, lo quitamos. Normalmente vais enfermería y medicina en las visitas, eso sería lo ideal, lo que sería recomendable, a veces no se puede, pero el equipo tiene todo el sentido que sea así, pues porque cada uno tiene su función. Sí, también tenemos psicóloga y trabajadora social, ¿no? Y entonces a veces las visitas, cuando un paciente es más complejo por distintos factores, pues vamos las 4. Otras veces vamos primero médico y enfermera, hacemos una valoración y ya en función de cómo esté, qué necesidades tiene, pues vemos si derivamos o no. Normalmente sí que intentamos que llamen tanto la psicóloga como la trabajadora social, que llamen a todos los pacientes para que vea un poco, ellos al final pues son especialistas en su parte, nosotros sabemos explorar una parte así como más inicial, pero ellas saben todo lo que tienen que preguntar y tal, entonces intentamos que llamen ellos. Claro, pues si necesitan algún recurso, alguna ayuda, por supuesto, psicológica, que en esta situación incluso la familia a lo mejor también necesita, ¿no? Sí. ¿Cuántas visitas soléis hacer por día? Porque esto lleva tiempo. Pues entre 4 y 6 solemos hacer, más o menos, sí. ¿Y estáis cuánto tiempo? Claro, entiendo que la primera valoración puede ser la más larga, ¿no? Claro, la primera valoración suele ser así la más larga y solemos estar 1 hora, más o menos, y luego las siguientes en función. Cuando ya la situación se va haciendo cada vez más compleja y necesitan más tiempo, pues también podemos estar 1 hora, hora y media, y luego también les dejamos nuestro teléfono. Entonces ellos nos pueden llamar en cualquier momento. Entiendo que las dudas más o menos eran bastante comunes en estas primeras visitas, ¿no? Que suelen inquietar al paciente y a la familia. Bueno, cuando suelen entrar en el programa, pues lo que más les preocupa es qué pasa, qué hago si me pasa algo y no estáis, ¿no? Pues tenemos nuestro teléfono, tenéis una atención telefónica 24 horas, cualquier cosa nos podéis decir, ¿no? Y eso es un poco lo que más les preocupa al principio. Y a medida que las cosas pues, se van complicando, pues van apareciendo otras preocupaciones. Pues primero sobre el cuidado. El cuidado es lo que preocupa mucho a la familia, ¿no? De cómo hago, cómo le cambio la sábana, cómo le levanto, cómo le muevo, cómo le llevo al baño, ¿no? Esas son un poco las situaciones que nosotros intentamos ir adelantando para poder ir previniendo para cuando llegue ese momento. ¿Normalmente la gente prefiere estar en su casa o cambia de opinión en los últimos momentos? Porque, o sea, ¿qué experiencia tenéis?
Pues yo creo que cuando hay unos buenos cuidados, la gente prefiere estar en su casa. Es verdad que hay algunas personas que tienen mucho miedo, ¿no? Y entonces el hecho de tomar decisiones, a veces puede ser el paciente o a veces puede ser la familia, que tienen que tomar decisiones y les cuesta mucho y tienen como mucho miedo a equivocarse y eso, entonces prefieren estar en un hospital. Es verdad que nosotros les explicamos que en un hospital, un centro de cuidados paliativos, solamente se puede estar un tiempo limitado. Y entonces intentamos que estén en casa el mayor tiempo posible, que también ellos lo agradecen. Y luego hay gente que desde el principio habla con tranquilidad, con franqueza, ¿no? Sobre su situación y tiene la situación como muy planificada. Y yo cuando llegue el momento quiero que me trasladen a un hospital y no sé qué. Y cuando llega el momento dicen no, yo estoy muy bien aquí, yo me quedo en mi casa con mis cosas. Entonces hemos visto un poco de todo. Vale. ¿Qué tipo de pacientes no oncológicos te ha llamado más la atención llevar o te ha, no sé, costado más o gustado incluso más, ¿no? Por ser un poco distinto. Sí, a mí me genera mucho sufrimiento, ¿no? Las personas con las enfermedades neurodegenerativas o enfermedades raras, porque al final se sienten más solos, ¿no? Y es más complicado esa incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar la enfermedad, ¿no? Y por otro lado, me gusta mucho atender a personas que tienen demencia, porque creo que tenemos que aprender mucho de las personas mayores y sobre todo pues gente que tiene esa situación, ¿no? de deterioro cognitivo, de ese cuidado. A mí, personalmente, me gusta mucho, me parece que es donde se les da la dignidad, ¿no? Porque son gente que al final no se puede cuidar, no se puede tratar, no puede tomar decisiones y somos nosotros los que tenemos que dar ese trabajo, ¿no? Ese cuidado y ese valor que tiene esa persona. Una demencia, por ejemplo, ¿por qué os suele requerir os llama el médico de familia? ¿Porque dejan de comer o porque tienen dolor y no les pueden dar medicación oral o están más, claro, pues están más caídos y entonces no saben exactamente qué les pasa, si es una situación de final de vida o no, ¿no? Y entonces nosotros pues vemos y a veces vemos cuando ya la demencia está muy avanzada, efectivamente, van perdiendo capacidades cognitivas y una de las capacidades que pierden es esa capacidad para tragar, empiezan los atragantamientos, ¿no? Y entonces ahí ya es cuando la situación se complica y nosotros hablamos mucho con la familia para explicarles que esta situación ya es una situación de enfermedad avanzada, que por desgracia parece que ya estamos acercándonos al final y que hay que ver un poco qué hacemos, ¿no? Entonces normalmente empezamos pues disminuyendo la cantidad de medicación que está tomando para que no tome tantas cosas de pastillas que le puedan generar atragantamientos, añadiendo espesante a los líquidos, porque los líquidos al pasar más rápido favorece también que se atraganten más, ayudándoles con una dieta un poquito más de fácil masticación o triturada y de ese estilo. Y vamos explicando pues que puede ser que llegue un momento en el que rechace la comida, en el que no quiera comer más o lo escupa o no lo trague y que eso ya es una situación pues grave, por desgracia, ya de final y que hay que ver un poco cómo se maneja. Entonces mucha gente le preocupa y le da miedo es que se va a morir de hambre. Y nosotros les intentamos explicar que no se va a morir de hambre, que es que ya estamos en una situación de final, ya se está muriendo y por eso deja de comer y no al revés. Y les explicamos pues un poco que el suero, ¿no? Es la pregunta, ¿no? ¿El suero tiene sentido? Póngale un suerito. Es que el suero solo va a alargar una situación que ya de por sí no está siendo buena y que por desgracia él no va a mejorar. Entonces les explicamos que también hay que quitar el suero. Depende del caso, ¿no? Pero en los casos así más generales, porque ya no solamente empieza a fallar la cabeza, es que empieza a fallar el corazón y entonces el líquido que metemos se puede acumular. Y entonces, pues, que lo mejor es dejarle tranquilo, ponerle una vía subcutánea y acompañarle. Es verdad que en esta realidad que estamos viviendo ahora, por desgracia, claro, siempre está el miedo de a ver si lo van a querer quitar de encima, ¿no? Porque como molesta, o sea, pues lo que dice el Papa Francisco, lo que decía, ¿no? La sociedad del descarte, ¿no? Uh-huh. Y claro, hasta qué punto la familia muchas veces pueda pensar, yo he hecho todo lo que tenía que hacer o he facilitado su muerte, ¿no? Ese es el miedo que posiblemente puedan tener. Por eso póngale el suero como si eso le fuera a alimentar, cuando eso no es un alimento y tampoco podemos poner
Claro, no le podemos dejar una vía venosa porque eso se lo puede arrancar si más está demenciado. Sí. Y una vía venosa hay que tener un cuidado especial. Claro, en casa no solemos utilizar las vías venosas, utilizamos la vía subcutánea que va debajo de la piel, que es mucho más fácil de manejar, y solamente les dejamos medicación que puedan necesitar. Si está inquieto, pues medicación para la inquietud. Si tiene dolor, morfina, que es para controlar el dolor, ¿no? Y luego pues algún sedante por si en algún momento es necesario dejarle un poquito más dormido, pero en principio no tenemos que hacer nada más adicional. Es decir, esto es permitir una evolución natural que sabemos que va a durar poquito tiempo. Así, si es necesario ponerle medicación y lo está necesitando muchas veces, pues a lo mejor sí que hay que recurrir a ponerle algo de medicación continua que se pone con una bombita que ponemos nosotros y les explicamos y ellos no tienen que hacer nada. Pero en principio es dejar una evolución natural y que se vaya apagando así poco a poco. Claro, muchas veces se puede plantear también, se le pone una sonda, se deja de alimentar, ¿no? ¿Le tenemos que poner una sonda nasogástrica para alimentarlo? Claro, entonces cuando nosotros nos preguntan eso, pues es que les explicamos que al final una persona que ya está llegando al final de la vida es añadirle una cosa que le va a hacer daño, que no le va a producir un beneficio tan bueno como el que esperaríamos, ¿no? Entonces que no tiene sentido ponerle en ese momento una sonda nasogástrica porque al final la evolución va a seguir siendo hacia la terminalidad, hacia el final, y va a ser añadiéndole cosas que le generan sufrimiento. Yo creo que esta es la gran pregunta, ¿no? O sea, cuando a mí también me llaman a veces, ¿no? Me preguntan, ¿no se le pone una sonda? Pues claro, para que se pueda seguir alimentando y pueda seguir viviendo, ¿no? Pues este es el miedo de alargar, ¿no? Y quizá de no enfrentarse a lo que tiene que llegar, pero que bueno, que por desgracia es que es muy fácil que haya este miedo. Porque... Hombre, y yo creo que es perfectamente entendible, ¿no? Claro. Nadie quiere que una persona a la que quiere mucho se vaya, claro, ¿no? Y se muera, pero también a veces la dificultad está en aceptar ese momento, ¿no? Decir, pues es que ya está, o sea, ha llegado a su final. Y yo lo que les insisto mucho a la familia cuando tiene ese sufrimiento, le digo, mira, lo que más valor tiene en este momento es que estés con ellos, o sea, que estés con él, que le acompañes, que le trates con cariño, que le cuides, porque eso es lo que le va a aportar una tranquilidad que nosotros no le podemos dar, que la medicación no le puede dar, que la alimentación no le puede dar, y eso solo lo puedes dar tú. Claro. Sí, incluso pues si oyen pues la música que les pueda gustar, sí. El olor, no sé, las fotos que les gusten, las caricias, que parece, bueno, es que lo que decíamos al principio, ¿no? De consolar siempre también con el tacto, con todos los sentidos que pueda, si es que pensamos que al paciente le pueda gustar, ¿no? Que seguramente sí, porque ese tipo de cosas. Nosotros siempre explicamos que el oído y el tacto son los sentidos que se mantienen casi hasta el final, y entonces pues les decimos que cuiden las conversaciones, que aprovechen, ¿no? Para decir alguna cosa que no hayan dicho en otro momento, pues que se lo digan, que se puede acariciar, por supuesto, que le pueden apretar, ¿no? Y bueno, pues de esas cosas yo recuerdo muchas experiencias de la gente, ¿no? Que decía, muchas gracias, doctora, porque estaba dormida, me abría los ojos, me sonreía y se volvía a dormir, ¿no? O cosas así que dices, la verdad que qué bonito el poder una persona al final de su vida poder estar acompañado de su familia y que vea eso, ¿no? Y que tú te quedes con ese recuerdo de me ha sonreído y se ha vuelto a dormir. Claro. Vamos a poner una canción que tú me has mandado. Es de Giancarlo, que alguna vez hemos puesto alguna canción ya suya. ¿Y por qué has elegido esta canción, Almudena? Bueno, porque me parece que es muy bonita y que da mucho consuelo, y a mí me da mucho consuelo en esos momentos en los que experimento como cierta soledad, ¿no? Porque el Señor está conmigo en todo momento y creo que pues yo cuando la escucho pienso mucho en mis pacientes y en saber que el Señor está con ellos, que les está acompañando y les está dando su consuelo. Escuchamos a Giancarlo en la canción Estaré contigo. Amado, no sabes cuánto me alegra que estés aquí
Deseaba sentirte, poder tenerte y estar cerca de ti. Conozco de dónde has venido y el recorrido de tu camino. Tus sufrimientos y tus lágrimas han conmovido mi corazón. A donde vayas me iré contigo. Cuando te levantes allí estaré. Y cuando me busques tú me encontrarás. No te abandonaré. Puedes contar conmigo. Conozco de dónde has venido y el recorrido de tu camino. Tus sufrimientos y tus lágrimas han conmovido mi corazón. Y a donde vayas me iré contigo. Cuando te levantes allí estaré. Y cuando me busques tú me encontrarás. No te abandonaré. Si conocieras tu valor, lo que significas para mí, el amor tan grande que te tengo, seguramente dejarías de buscarme fuera de mí. Abre tus alas y vuela hacia mí. Cuando te levantes allí estaré. Y cuando me busques tú me encontrarás. No te abandonaré. Eres importante para mí. Estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Hoy estamos hablando de los cuidados paliativos. Me acompaña en el micrófono Almudena de Esteban, médico especialista en paliativos. Y antes de pasar a la segunda parte del programa, vamos a recordar que estamos en el mes de mayo, hoy 18 de mayo. Estamos en campaña, como siempre, estos momentos fuertes de la Radio de la Virgen, que vive de la providencia. Así que escuchamos a Yoli, que nos anima a participar. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora.
Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Alzamos la mirada, hoy hablando, pues como decía, de los cuidados paliativos, y nos quedan muchas cosas interesantes que me querías contar, Almudena. Sobre todo, vamos a empezar con la dignidad relacionada con el cuidado, que no tiene tanto que ver con la autonomía o con ser funcional. Bueno, a mí es que es un tema que me parece fundamental, porque ahora mismo la cultura que tenemos eso es una cultura muy utilitarista, ¿no? Entonces vales lo que eres capaz de hacer y el rendimiento que tú puedes tener. Entonces, ahí, ¿qué papel tienen los enfermos en ese pensamiento? Es que no tienen ningún papel, pero es que estamos equivocados. Es que el tema es que nosotros valemos por lo que somos y los enfermos valen por lo que son. Aunque no se puedan levantar, aunque necesiten ayuda para todo, aunque haya que cambiarles un pañal, ¿no? Entonces muchas veces los pacientes les preocupa mucho cuando llegan a ese momento, ¿no? Y dicen, yo cuando no pueda valerme por mí mismo, yo ya no quiero estar aquí. Y tenemos que hacer un trabajo ahí para hacerles entender que el valor que tienen es inmenso, solo por el hecho de ser personas, de ser quien son. Y yo muchas veces les explico, ¿no? Y digo, a ver, es que tú ves a un niño al que hay que cambiar los pañales, hay que llevarle a todos lados y hay que asistirle todo el rato, darle de comer, etcétera, y no piensas que no tiene ningún valor, ¿no? Y lo quieres por lo que es. Pues es que cuando tú llegas a ese momento, que puede ser que llegue, y no te voy a mentir porque es así, no vas a perder tu valor. Y yo insisto mucho en eso porque creo que hay que devolver, ¿no? Hay que dar esa dignidad que tenemos y que parece que la hemos perdido, pues precisamente por eso, por nuestra funcionalidad. Se está inoculando la cultura de la muerte, claramente, ¿no? Uh-huh. Y cuántas veces muchos pacientes se van adelantando y dicen, yo cuando ya a mis hijos les dé qué hacer, pues nada, que fuera, ¿no? Fuera de aquí, y no quiero dar guerra porque no quiero molestar. Esas son frases muy envenenadas, muy peligrosas, porque estamos quitando el derecho de que otro te pueda cuidar, que también para él eres un bien. Esto es que es totalmente contracorriente, ¿no? Es que es contra lo que va ahora la corriente. Yo creo que el cristianismo, la verdad, gracias a Dios, es lo que lo mantiene, porque es que bueno, el cristianismo, sí, la cultura cristiana en general, ¿no? La cultura de amar al prójimo, sea como sea. Y es verdad que esto es una cosa que se va inoculando en las series, en las noticias, en todo tipo de cosas, ¿no? Con esta cultura un poco obsesionada con la perfección, incluso hasta edades, gente muy mayor que está pues yendo al gimnasio, cuidándose, haciendo miles de cosas que están fenomenal, pero que en cuanto se pierde un poco de esa juventud impostada, claro, yo no me puedo permitir que a mí me tengan que cambiar un pañal o ni siquiera llevarlo, ¿no? Sí. Y esto pues es que es un trabajo que, bueno, pues que está bien que haya médicos que lo vayamos haciendo porque verdad, vamos, médicos y la cultura en general, ¿no? Y esta radio también que invita a esto, a la vida, a que toda vida es valiosa. Esto hablando de la dignidad, ¿no? O sea, que envenenado es el pensamiento de no querer dar guerra. No hacemos ningún bien. Al revés, hacemos un bien no dando guerra, pero es verdad que permitiendo amar. Que yo les explico muchas veces que ellos no han elegido tampoco esa situación, ¿no? Entonces que tampoco se culpabilicen por ser una carga, porque no lo han elegido. Y que esto pues ha venido así por desgracia y ya está, pues no pasa nada, hay que aceptarlo y hay que vivir con ello y hay que buscar vivir de la mejor manera, pero vivir, ¿no? Creo que lo importante es intentar buscar dar vida hasta el final. Claro. Una duda grande que surge es cuando llega el momento que el paciente está muy malito y ya pues respira muy mal, tiene mucho dolor o casi no reacciona y llega la famosa sedación, ¿no? La sedación paliativa.
que se utilizan fármacos que de forma indirecta o no deseada pueden provocar la muerte, bueno, pues como consecuencia de la utilización y la propia situación crítica del paciente. El miedo que tenemos con que no sea una eutanasia encubierta, ¿no? O que realmente se produzcan. Sí, mira, cuando llega una situación en la que vemos que es una situación de final de vida, a veces está indicada una sedación paliativa y es fundamental que la gente entienda, lo primero, que es una indicación médica, que no es algo que decida ni el paciente ni la familia, que es el médico, el equipo, ¿no?, el que decide si el paciente tiene que tener una sedación o no. Y cuando hay una sedación, cuando hay una indicación de sedación en agonía, es decir, cuando el paciente ya sabemos que se está muriendo y presenta algún signo de disconfort, o cuando vemos que hay un síntoma que no conseguimos controlar. El más frecuente suele ser la agitación, el delirium lo llamamos nosotros, pues esa agitación es el síntoma más frecuente que nos precipita a una sedación paliativa. Otro es el dolor, la disnea, que es la sensación de falta de aire, y entonces cuando vemos que no conseguimos con la medicación adecuada controlar el síntoma, tenemos que hablar con la familia, con el paciente y explicarles un poco que hay una indicación de una sedación paliativa, que es disminuir el nivel de conciencia de una forma deliberada, pero tanto como sea posible para que la persona esté tranquila. Es decir, que si se queda, tiene que ser de forma proporcional. Si se queda un poco dormido, adormilado, pero con eso está tranquilo, no hace falta que esté más sedado. Si a veces no es suficiente y hay que poner una sedación más profunda. Bueno, esto es muy persona dependiente y hay que ver un poco, ¿no? Pero sí que es fundamental que la gente entienda que esto es algo que es bueno, que es éticamente, moralmente aceptable y que por supuesto lo tiene que indicar una persona que sepa, ¿no? Que muchas veces queremos ya acortar esta situación porque es un sufrimiento muy grande, pero normalmente cuando una persona está sedada ya no hay un sufrimiento y nosotros explicamos a la familia cuáles son los signos que nos hacen plantear que puede haber un sufrimiento. Y cuando iniciamos una sedación en casa les explicamos todo y estamos muchísimo más pendientes de lo que estamos durante todo el proceso. Y si hace falta que volvamos a ir al día siguiente porque la medicación no ha sido suficiente o lo que sea, o la persona o la familia está muy agobiada, pues volvemos a ir, volvemos a explicar, valoramos todo y no hay ningún problema. Porque entiendo que las dosis más o menos son estándar según el peso, etcétera, pero eso, puede haber pacientes que tengan síntomas de sufrimiento, pues que tengan disnea o ruidos respiratorios incómodos o agitación, o siga la agitación, claro. Y entonces habría que subirle la medicación, ¿no? Exactamente, que a veces no es suficiente. Nosotros intentamos empezar en casa con las dosis para ver cuál es la dosis que pueda necesitar esa persona, pero a veces no es suficiente o la situación cambia o hay alguna cosa que aparece nueva que hay que valorar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, como van perdiendo funciones, pues dejan de hacer pis y el pis se les va acumulando en la vejiga y eso les genera una incomodidad que no sabemos bien por qué, no la familia, es que está muy inquieto, es que no sé qué, entonces ya vemos, valoramos y pues hay que ponerle una sonda. No es algo habitual, pero puede pasar. Para confortar eso, para que exactamente, esté más, todo más orientado cómodo. al confort, a que esa persona esté más confortable. Los síntomas, esto ya hablando ya antes de lo que es la sedación, un paciente que está en situación de últimos días o de cuidados paliativos quizá más largos, que pueden ser meses, no sé si es lo más largo que os habéis encontrado, que incluso a lo mejor, a mí me ha pasado que ha habido pacientes que paliativos me lo he dado del alta y yo he seguido el cuidado, o sea, lo ha tenido un tiempo, pero ha visto que continuaba, estaba estabilizada y yo he vuelto a tener a la paciente como mía sola, hasta a lo mejor ya cuando efectivamente ha habido una recaída ya mayor, ¿no? Pero pueden ser mucho tiempo, meses. ¿Cuánto tiempo así de síntomas de largos podéis llegar a encontrar? Nosotros al final somos un equipo altamente especializado, ¿no? Entonces atendemos solamente a los pacientes paliativos más complejos y la media más o menos yo creo que estaría como en los 6 meses, entendiendo que hay algunos que pueden estar un año y hay gente que solamente está unas semanas o varios días, exacto. Los síntomas más frecuentes que preocupan normalmente a la familia.
el tema de la anorexia, el perder el apetito, no dejar de comer. Eso es lo que me preocupa muchísimo a la familia, a los pacientes les preocupa que la familia no les deje tranquilos, ¿no?, con ese tema. Y nosotros les explicamos que bueno, que al final se trata de buscar cosas que le supongan un placer, ¿no? Que si estamos buscando calidad de vida lo buscamos en todos los ámbitos. Entonces, si el comer se va a convertir en una tortura, pues entonces igual hay que buscar otra manera de que comer no sea tan complicado para esa persona. Entonces, pues que coma lo que le apetezca. Y eso muchas veces les descoloca mucho porque dicen, como si toda la vida me han dicho que me controle la sal, que me controle el azúcar como tal. Pues no, nosotros somos de otra manera, les decimos así un poco medio en broma, medio en serio, ¿no? Se trata de que disfrutes. Entonces, si te apetece tomarte un dulce, tómatelo con gusto. Y si que tienes que poner un poco más de insulina, pues no pasa nada. En este momento no pasa nada. Vale. La anorexia, que a veces también es porque tienen la boca muy seca o bueno, porque el propio enfermedad de base les hace no comer. Un tumor quita el hambre porque sí, porque es un síntoma típico de un cuadro neoplásico, ¿no? Pero bueno, a veces eso pues porque se mueven menos, porque también tienen muchísimo menos gasto energético y a lo mejor también porque les duele la boca, empiezan a salir llagas. Bueno, también la boca es un foco de problemas muchas veces, ¿no? Sí. Luego los tratamientos muchas veces, la medicación, como decías, pues les seca la boca, les genera mucha incomodidad. Para eso tenemos algunas medicaciones, a veces también les salen hongos por la propia inmunosupresión que tienen dentro de la enfermedad y nada, les explicamos un poco pues los cuidados de la boca, recomendamos pues manzanilla fresquita con un poquito de limón que estimula la salivación, mantener la piel limpia. Explicamos como que hay unos cepillitos para limpiar bien la lengua y que les haga pues estar un poquito, que no tengan ese mal sabor de la boca que también les influye para la hora de comer. Claro, y que también la boca les puede doler. Luego, has hablado un poquito en la primera parte del tema de la disfagia, de cuando no pueden tragar bien, porque efectivamente, pues incluso en enfermedades neurológicas como el ELA u otras, ¿no? Pues pierden la capacidad motora de comer, se atraganten. Bueno, pues cuidado con poner espesantes, como nos has dicho, no poner alimentos de texturas distintas, sopa con fideos, eso va fatal. Y a lo mejor incluso hay que acabar limitando la ingesta, como nos habías dicho. Luego tenemos también un tema estrella, es la disnea, que es la sensación de falta de aire, que es muy angustioso también para la familia. Sí, y al paciente también le angustia mucho y a veces se mezcla también con ansiedad, entonces también es difícil saber qué es disnea por la propia enfermedad o disnea por la ansiedad que le genera. Nosotros solemos explicarles un poco y les vamos dando una serie de pautas y de trucos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para que puedan disminuir esa sensación de falta de aire a lo largo del día. Es decir, si por ejemplo ellos se van a duchar y saben que eso les supone un esfuerzo muy grande, les decimos tómate un rescate, es lo que llamamos nosotros la medicación que utilizamos así como para para anticiparnos a una situación, ¿no? Tómatelo y luego te vas a la ducha a los 20-30 minutos y entonces nada, pues lo toman y con eso van viendo y van ellos aprendiendo un poco a controlarse. Luego utilizamos la morfina, que a la gente normalmente le da mucho respeto y entonces al principio hay mucha reticencia, sobre todo cuando está empezando la enfermedad, a tomar la morfina porque creen que eso les va a cortar la vida, que al final les va a dejar drogados o que se van a quedar adictos, ¿no? Y hay que explicarles un poco que la morfina es un medicamento bueno, que va a ayudarles, que sirve para eso y que es su función, ¿no? Y que no pasa nada porque la tomen y que además tienen una vigilancia médica que va a permitir que si hay algún problema de intoxicación o lo que sea, pues que se pueda revertir lo más pronto posible. La morfina, que tiene algunos inconvenientes, muchísimas ventajas, como dices, pero también puede aumentar el estreñimiento, que ya de por sí en estos pacientes, pues por la falta de movilidad, por el tipo de dieta que comen, a lo mejor menos fibra, pero es que también la morfina estreñe. Sí. Y es otro síntoma típico. Y es fundamental explicarles que la morfina les puede estreñir, ¿no? Y cuando les mandamos un medicamento de morfina o similar, pues les prescribimos también un laxante, ¿no? Y les decimos, pues tienes que tomarte el laxante por lo menos al principio para asegurar que vas bien al baño, porque si te estreñes luego vas a estar más incómodo, más molesto y vas a tener más problemas, ¿no? Entonces ellos ya sabiendo eso ya van un poco prevenidos, no se asustan tanto, ¿no? Si notan ese estreñimiento saben que tienen que subir la dosis de laxante o si ven que se pasan, pues bajarlo y ya está.
la morfina, que trata la disnea que decías, trata el dolor, que incluso en momentos que ya incluso el paciente esté inconsciente, hay que tratar, porque hay que dejar de base, porque claro, inconsciente también pueden tener dolor. Claro, si un paciente que iniciamos una sedación por un mal control del dolor, le quitamos la medicación para el dolor, va a tener más dolor todavía, ¿no? O sea, no vamos a tener bien controlado ese dolor. Entonces, lo suyo es añadir esa medicación para el dolor, incluso sumar algo si no está bien controlado, ¿no? Para asegurar que no tenga dolor y luego ya iniciar la sedación. Pero sí que nosotros creemos que hay que mantenerlo porque al final el no cubrir ese dolor puede hacer que la sedación no sea correcta. Perfecto. Pues habría muchos síntomas más. También es típico, bueno, la inflamación, los corticoides, que también están tan demonizados, que para mí es uno de los mejores medicamentos que pueden existir, porque, bueno, salvan vidas, ¿no? Los corticoides es una maravilla. En este tipo de pacientes también hace falta muchas veces, ¿no? Sí, o sea, normalmente cuando, bueno, yo también creo que los corticoides, y yo he visto cosas maravillosas con ellos, es verdad que también les avisa a la gente, ¿no? Esto no es milagroso, o sea, esto tiene su efecto, ¿no? Y dura un tiempo determinado y cuando ya vemos que el efecto no dura hay que quitarlo porque también tiene sus efectos adversos, pero es verdad que una persona cuando está muy cansada, que también es un síntoma súper frecuente en esta situación, sí, o tiene pérdida de apetito o tiene un dolor que no termina de estar controlado, le empezamos a poner una dosis de corticoides y con eso mejora muchísimo. Y la verdad que sí, que hace mucho bien y ayuda mucho. Lo que pasa es que es lo que luego también hay que saber quitarlos, que también nos cuesta quitarlos precisamente por esa mejoría que nos alegra al paciente y nos alegra a todos. Claro, pues yo creo que han quedado bastante claros los aspectos más importantes. Habría 1000 cosas que hablar. Claro, si estés una hora con cada paciente en la primera visita, pues esto evidentemente se queda corto, pero pasamos a la siguiente sección. Medicina y cultura. Bueno, pues me ha traído aquí Almudena un libro que tiene que ver con los cuidados paliativos, porque es de la iniciadora, o sea, de las primeras que se planteó que esto pudiera ser una especialidad, que bueno, no lo es como tal aquí en España no. pero bueno, y además es un libro que es que está en internet, cualquiera se lo puede descargar. Se llama Velad conmigo, es de la autora británica Cicely Saunders. Y bueno, pues es una obra fundamental de esta doctora, que además era trabajadora social, enfermera. Bueno, la verdad que tiene una historia, yo siempre digo que es apasionante, porque ella fue trabajadora social, luego, primero hizo enfermería, como tenía problemas de espalda, hizo trabajo social, y ya luego cuando vio que así no le iban a hacer caso nunca, que se lo dijo un médico, dijo, pues estudió medicina. Y con 33 años estudió medicina, ¿no? Y ella pues se enamoró de un soldado polaco en la Segunda Guerra Mundial que le legó una fortuna y con ese dinero fundó el primer hospice. Y bueno, pues a partir de ahí empezó un poco todo el movimiento hospice, todo lo que es la cultura paliativa que ahora conocemos. Entonces, Velad conmigo reúne pues distintas conferencias, reflexiones y cosas que ella dijo a lo largo de su vida, pues hablando un poco sobre los cuidados paliativos, sobre el dolor total que describió ella, ¿no? Que hablaban que el dolor no solamente tiene esa parte física, sino que también tiene una parte espiritual, una parte social, una parte psicológica, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es un libro muy interesante y que es muy bueno y que recoge mucho pues toda esta cultura de cuidados paliativos, porque al final fue ella un poco la que inició todo esto aquí en Europa. Hacemos hoy el reconocimiento porque es verdad que a alguien se le tiene que ocurrir que esto es una cosa importante, ¿no? Y verdaderamente que trabajo por ello y que ha dado pie a que muchos como tú pues os dediquéis plenamente a este tipo de enfermos, que además es muy curioso, ¿no? Porque son los enfermos que ya no tienen cura. O sea, parece que estudiamos para curar enfermedades y vosotros muchas veces, los médicos de familia también, somos los que acompañamos en cuando ya no la hay. Así que este homenaje a Cicely Saunders, velad conmigo, que lo podéis encontrar en PDF en internet si le queréis echar un vistazo y estáis interesados. Y acabamos ya con la oración de los niños, que hoy nos traen tus hijos, que son, preséntanoslo tú, y sus edades. Son Ignacio de 6 años y Inés, que tiene 4 años. El otro pequeñín. No, la pequeña estaba ahí por ahí cantando y contando cuentos, pero no. Para el próximo, para otro programa nos lo mandas.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Pedimos por la familia. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! Pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy hemos tenido a Almudena de Esteban Maurer. Muchas gracias, Almudena, por tu saber, por tu tiempo y porque también has sido voluntaria en Radio María, que tu tiempo es la mejor donación. Gracias a vosotros, porque yo estoy encantada de haber venido y haber hablado con vosotros, y por estar en la Radio de la Virgen es un regalo. Un regalo, claro que sí, que además cuida de todos estos enfermos, de los que más, de los cuidados, de los que requieren cuidados ya paliativos, porque su enfermedad es terminal. Pues nada, damos muchas gracias a Dios, también a todos los oyentes por habernos escuchado, a todo el equipo de Radio María, a José Luis Lois en el sonido. Muchas gracias, Padre, y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en 2 semanas, a las 12:30 del mediodía, después de la hora intermedia, 11:30 en las Islas Canarias. Seguimos con la campaña de mayo, no se olviden de seguir colaborando con sus oraciones, sobre todo, con sus donativos, y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.